Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. Kumari-Kandam, el continente perdido que dio origen a la humanidad. En el extremo más antiguo de la memoria humana, allí donde la palabra aún no se había separado del mito y el recuerdo no distinguía entre historia y origen, existía la idea de una tierra que ya no estaba. No como una invención tardía, ni como un simple consuelo poético ante la pérdida, sino como una presencia persistente en la conciencia de un pueblo que miraba al mar con una mezcla de reverencia y duelo. Kumari-Kandam no era nombrada como se nombran las fantasías, sino como se nombra a aquello que fue hogar. Su sola evocación llevaba implícita la certeza de una ausencia real, de un territorio que había tenido peso, forma y tiempo, y que había desaparecido antes de que los hombres aprendieran a fijar su historia en piedra. No se hablaba de Kumari-Kandam como de una isla menor ni como de una franja costera erosionada por los siglos. En la tradición que la preservó, era un continente completo, un vasto dominio que se extendía hacia el sur de lo que hoy se conoce como Asia Meridional. Su recuerdo no surgía de mapas ni de mediciones, sino de una intuición ancestral, la sensación de que el mundo, en otro tiempo, había sido más amplio, más continuo, menos fragmentado. Allí donde ahora el océano se extiende sin interrupciones, se pensaba que una vez hubo tierra firme, caminos, ríos y asentamientos humanos que no concebían el mar como frontera, sino como límite lejano. La ubicación atribuida a esta tierra perdida no era arbitraria. Siempre aparecía ligada al sur de la India actual, como si el subcontinente fuese el último vestigio visible de algo mucho mayor. La orientación hacia el sur no era solo geográfica, sino simbólica. El sur representaba el origen, la antigüedad, el lugar donde el tiempo había comenzado a desplegarse. Desde esa dirección provenían las historias más antiguas, las genealogías más largas, los relatos que no podían fecharse porque precedían a cualquier intento de cronología. Mirar al sur era mirar hacia atrás, hacia una era en la que la humanidad aún no se concebía separada de la tierra que habitaba. El Océano Índico no era un simple escenario en este recuerdo, sino un actor fundamental. No se lo entendía como un vacío natural, sino como el heredero silencioso de lo que había sido. Sus aguas cubrían aquello que una vez estuvo vivo, y en su inmensidad se proyectaba la idea de una pérdida irreversible. El mar no era enemigo ni castigo, sino depositario. Bajo su superficie se suponía que yacían restos de ciudades, trazos de caminos, sedimentos de una vida antigua. Cada ola que rompía contra la costa parecía traer consigo un eco lejano, una resonancia de un mundo anterior al mundo actual. La relación entre Kumari-Kandam y el océano era, por tanto, íntima y ambigua. El mar había sido parte del equilibrio original, pero también el agente del final. No como una irrupción súbita necesariamente, sino como una fuerza gradual, paciente, capaz de reclamar lo que había sido suyo durante ciclos que escapaban a la experiencia humana ordinaria. En esta visión, el océano no destruía por violencia, sino por permanencia. Avanzaba sin intención, siguiendo leyes que no distinguían entre civilización y naturaleza, borrando huellas sin memoria del esfuerzo que había costado crearlas. La antigüedad atribuida a Kumari-Kandam excedía cualquier marco histórico convencional.
No se la situaba en una fecha concreta ni se la vinculaba a una dinastía reconocible. Su tiempo pertenecía a una era anterior a los reyes, anterior a los imperios, incluso anterior a la escritura. Se decía que existió miles de años antes de que la historia comenzara a contarse, cuando la humanidad aún no había dividido el pasado en periodos ni había sentido la necesidad de registrar sus logros. Era un tiempo profundo, casi geológico, en el que las generaciones se sucedían sin dejar constancia escrita, confiando su memoria a la continuidad de la vida misma. Esta antigüedad no implicaba primitivismo. Al contrario, sugería una madurez temprana de la experiencia humana. La idea de una civilización tan antigua desafiaba la noción lineal del progreso, insinuando que el conocimiento y la organización podían haber alcanzado niveles elevados mucho antes de lo que la historia aceptada reconocía. En este contexto, Kumari Kandam no representaba un comienzo torpe, sino un origen pleno, un punto en el que la humanidad ya había aprendido a vivir en relación consciente con su entorno. Por ello fue considerada la cuna de una civilización primigenia. No en el sentido de la primera comunidad humana, sino como el lugar donde se consolidaron formas de vida, pensamiento y organización que luego se dispersarían, fragmentadas, tras su desaparición. Desde esta perspectiva, muchas tradiciones posteriores no serían creaciones aisladas, sino ecos, adaptaciones de un saber más antiguo que había sobrevivido de manera incompleta. Kumari Kandam se convertía así en un punto de referencia invisible, un origen común que explicaba similitudes culturales sin necesidad de contacto histórico directo. La noción de cuna implicaba también protección y pérdida. Aquello que nace en una cuna está destinado a crecer y, eventualmente, a abandonarla. Pero en este caso, la separación no fue voluntaria ni gradual. La cuna misma desapareció, obligando a sus herederos a continuar sin ella. La civilización primigenia asociada a Kumari Kandam no se extinguió sin dejar rastro, se disolvió, se dispersó, dejó fragmentos de sí misma en otros lugares. Su recuerdo sobrevivió no como una lista de hechos, sino como una sensación persistente de anterioridad, de algo que había sido completo y que ahora solo podía intuirse. Así, Kumari Kandam no ocupaba un lugar preciso en el mapa del mundo, sino en el mapa de la memoria. Era un continente perdido no solo bajo el mar, sino bajo capas de tiempo, reinterpretaciones y silencios. Su historia no podía narrarse como una sucesión de eventos, porque pertenecía a una etapa en la que los eventos aún no se separaban del fluir natural de la existencia. Hablar de ella era hablar de un mundo en el que la humanidad y la Tierra compartían un destino común, antes de que la ruptura entre ambos se hiciera irreversible. En esa profundidad temporal, Kumari Kandam persistía como una pregunta abierta más que como una respuesta cerrada. No exigía ser probada ni refutada, exigía ser escuchada. Su presencia en la tradición no afirmaba con certeza lo que fue, sino que señalaba lo que pudo haber sido, una civilización nacida en armonía con su entorno, consciente de su lugar en el mundo, anterior a las divisiones que marcarían la historia posterior. Y aunque su territorio ya no emergiera sobre las aguas, su idea continuaba existiendo, suspendida entre el mito y la memoria, como un recordatorio de que el origen de la humanidad quizá no fue tan simple ni tan reciente como se suele creer. El recuerdo de Kumari Kandam no nació en tratados ni en crónicas oficiales, sino en una tradición viva que se transmitía de generación en generación entre los pueblos de lengua tamil. Allí, la memoria no se concebía como un archivo estático, sino como un flujo continuo, una herencia que se conservaba mediante la palabra, el canto y la repetición ritual. La idea de una tierra perdida formaba parte de ese caudal antiguo, integrada de manera natural en la visión del mundo, sin necesidad de ser defendida ni explicada. Para quienes la evocaban, Kumari Kandam no era una hipótesis, sino un trasfondo asumido, una certeza silenciosa que daba profundidad a su identidad. La tradición tamil poseía una relación singular con el pasado. No buscaba fijarlo en fechas exactas ni encerrarlo en narraciones lineales, sino mantenerlo presente como una dimensión siempre accesible. En ese contexto,
Kumari Kandam aparecía como el escenario primordial, el lugar donde los ancestros habían vivido antes de que el mundo adoptara su forma actual. No se hablaba de ella con nostalgia sentimental, sino con la serenidad de quien acepta una pérdida antigua, tan remota que ya no duele, pero que sigue definiendo lo que se es. La lengua misma parecía portar fragmentos de ese pasado, como si ciertas palabras, giros y cadencias fuesen vestigios de un entorno desaparecido. Dentro de esta tradición, los textos Sangam ocupaban un lugar central. Estos antiguos poemas, compuestos en una época temprana de la historia del sur de la India, no se presentaban como documentos históricos en el sentido moderno, pero contenían referencias que apuntaban a una antigüedad mayor. En sus versos aparecían menciones a tierras sumergidas, a reinos que ya no existían y a asambleas de sabios que habían tenido lugar en espacios ahora perdidos. No se trataba de descripciones detalladas ni de relatos extensos, sino de alusiones breves, casi casuales, que presuponían un conocimiento compartido entre quienes escuchaban o recitaban esos poemas. Estas referencias no intentaban explicar la desaparición de Kumari Kandam ni narrar sus últimos días. Simplemente la reconocían como parte del pasado, como algo que había ocurrido antes del tiempo de los poetas. En esa ausencia de dramatización residía su fuerza. Lo que se da por sabido no necesita ser enfatizado. Los textos Sangam hablaban desde un mundo que ya asumía la pérdida, y por ello podían permitirse mencionar la tierra sumergida sin detenerse en ella, del mismo modo que se menciona a un ancestro lejano cuya existencia nadie cuestiona. Más allá de los textos tamiles, la idea de una tierra antigua desaparecida también encontraba ecos indirectos en la literatura clásica india. No siempre aparecía con el mismo nombre ni con la misma claridad, pero ciertos temas recurrentes sugerían una memoria compartida, inundaciones primordiales, desplazamientos de pueblos, edades anteriores al orden actual. Estas menciones no constituían una narración coherente ni un testimonio explícito, pero creaban un clima simbólico en el que la desaparición de territorios y la renovación del mundo eran aceptadas como parte del ciclo natural. En estos textos, la pérdida de tierras no se presentaba necesariamente como un desastre excepcional, sino como un episodio más dentro de una concepción cíclica del tiempo. El mundo se creaba, se transformaba y se disolvía, y la humanidad se adaptaba a esos cambios. Kumari Kandam, desde esta perspectiva, no era una anomalía histórica, sino una manifestación concreta de una ley más amplia. Su desaparición no contradecía el orden del mundo, lo confirmaba. La transmisión oral fue el pilar fundamental que permitió que esta memoria sobreviviera durante siglos. Antes de que los textos fueran fijados por escrito, las historias, los poemas y las alusiones se preservaban en la voz de los recitadores, en los rituales comunitarios y en las enseñanzas transmitidas dentro de las familias. La oralidad no buscaba exactitud literal, sino continuidad de sentido. Cada generación adaptaba el relato a su propio tiempo, pero mantenía intacto el núcleo de la idea. Hubo una tierra al sur, fue el hogar de los ancestros, y ya no existe. Esta forma de transmisión otorgaba a la historia de Kumari Kandam una flexibilidad que la escritura no permite. No estaba sujeta a una versión única ni a una interpretación definitiva. Podía cambiar de matices, ganar o perder detalles, sin que ello afectara a su significado esencial. La memoria oral no se preocupaba por distinguir entre hecho y símbolo, porque ambas dimensiones coexistían sin conflicto. Lo importante no era cómo se había hundido la tierra, ni cuándo exactamente, sino lo que representaba para quienes se reconocían como herederos de aquel origen. Con el paso del tiempo y el desarrollo de la historiografía moderna, surgió la necesidad de interpretar estas tradiciones desde nuevas categorías. Así apareció la tensión entre una lectura simbólica y una lectura literal de Kumari Kandam. Para algunos, la tierra perdida era una metáfora poderosa, una forma de expresar la antigüedad y la profundidad cultural del pueblo tamil, así como la conciencia de haber atravesado grandes transformaciones históricas. Desde esta visión, el continente sumergido no necesitaba haber existido físicamente para cumplir su función.
Era un símbolo de origen, identidad y continuidad. Para otros, en cambio, las referencias no podían reducirse a un simple símbolo. La persistencia del relato, su coherencia interna y su conexión con elementos geográficos concretos sugerían que detrás de la metáfora podía haber un recuerdo real, deformado por el tiempo pero no inventado. En esta interpretación, la tradición oral no habría creado la idea de Kumari Kandam, sino que la habría conservado, transmitiendo una experiencia colectiva de pérdida que, aunque transformada, seguía siendo reconocible. Ambas interpretaciones convivieron sin anularse mutuamente. La tradición tamil no exigía elegir entre una y otra. Podía aceptar que Kumari Kandam fuese al mismo tiempo una tierra real del pasado remoto y un símbolo del origen perdido. Esta ambigüedad no se percibía como una debilidad, sino como una riqueza. Permitía que la historia siguiera viva, abierta a múltiples lecturas, adaptándose a las necesidades de cada época sin perder su esencia. Así, las fuentes culturales y literarias no ofrecían una prueba en el sentido estricto, pero tampoco dejaban lugar a la indiferencia. Su acumulación a lo largo de los siglos creaba una densidad de significado difícil de ignorar. Kumari Kandam no aparecía como una invención aislada, sino como un hilo que atravesaba la tradición, conectando poemas antiguos, relatos orales y concepciones cosmológicas más amplias. Su presencia constante sugería que, más allá de la forma exacta que hubiera tenido, la idea respondía a una experiencia profunda, inscrita en la memoria colectiva de un pueblo que nunca dejó de mirar al sur con la sensación de que algo esencial había quedado allí, bajo las aguas. Con la llegada de la era moderna, cuando el pensamiento científico comenzó a explorar los límites del pasado profundo de la Tierra, el recuerdo de Kumari Kandam encontró un inesperado punto de contacto con teorías surgidas lejos de su lugar de origen. En el siglo XIX, a medida que la geología, la biología y la paleontología intentaban explicar la distribución de especies y formaciones terrestres, algunos científicos propusieron la existencia de antiguos continentes hoy desaparecidos. Entre ellos apareció el nombre de Lemuria, concebido como una vasta masa de tierra que habría conectado regiones actualmente separadas por océanos. Esta identificación no nació de la tradición tamil, sino del intento europeo de dar una explicación coherente a observaciones que aún no podían resolverse con los conocimientos de la época. Lemuria fue imaginada como un puente geográfico entre África, la India y otras tierras del hemisferio sur, una solución provisional a un problema científico real. Sin embargo, cuando estas ideas llegaron al sur de Asia, encontraron un eco inesperado. Para muchos intelectuales y pensadores tamiles, Lemuria parecía encajar de manera sorprendente con la memoria ancestral de Kumari Kandam. Dos relatos nacidos en contextos distintos parecían señalar hacia una misma ausencia. La identificación moderna entre Kumari Kandam y Lemuria no fue un simple acto de traducción cultural, sino una convergencia simbólica. Lemuria aportaba un lenguaje científico, mientras que Kumari Kandam ofrecía una profundidad temporal y cultural que la teoría europea no poseía. Allí donde los científicos hablaban de continentes sumergidos por procesos geológicos, la tradición tamil reconocía un hogar perdido. El encuentro entre ambos discursos permitió reinterpretar el mito ancestral a la luz de conceptos modernos, sin que perdiera su carga emocional ni su significado identitario. Las teorías del siglo XIX sobre continentes sumergidos surgieron en un momento de transición del pensamiento científico. Antes de que la tectónica de placas fuera comprendida, la idea de tierras desaparecidas bajo los océanos parecía razonable. Se pensaba que grandes masas continentales podían haberse hundido debido a cataclismos o cambios en la estructura de la Tierra. Lemuria, junto con otras hipótesis similares, formaba parte de ese esfuerzo por reconstruir un pasado geológico aún oscuro. No era una fantasía gratuita, sino una herramienta conceptual provisional. Durante un tiempo, Lemuria fue aceptada y discutida en círculos científicos respetados. Aparecía en tratados, conferencias y debates,
y se la utilizaba para explicar la presencia de fósiles similares en continentes separados por vastas distancias. En ese contexto, la idea de un continente sumergido al sur de la India no resultaba extraña. Al contrario, parecía confirmar que la intuición ancestral podía haber preservado un recuerdo deformado, pero no inventado, de una realidad geológica antigua. Sin embargo, con el avance de la ciencia y el desarrollo de nuevas teorías, especialmente la comprensión del movimiento de las placas tectónicas, Lemuria perdió su valor explicativo. La distribución de especies y formaciones pudo explicarse sin recurrir a continentes hundidos de manera súbita. La hipótesis fue gradualmente descartada del discurso científico, relegada a la historia de las ideas como un ejemplo de cómo el conocimiento avanza corrigiéndose a sí mismo. Lemuria dejó de ser una posibilidad aceptada y pasó a considerarse un error comprensible de una etapa temprana de la ciencia. Este rechazo no significó, sin embargo, la desaparición del concepto. Fuera del ámbito académico, Lemuria continuó viviendo en la imaginación colectiva. Había adquirido una vida propia, alimentada tanto por su origen científico como por su posterior asociación con mitos y tradiciones antiguas. En lugar de extinguirse, se transformó. Se convirtió en un símbolo de mundos perdidos, de civilizaciones olvidadas y de un pasado que la ciencia oficial ya no contemplaba, pero que seguía despertando fascinación. En el sur de la India, esta persistencia fue especialmente significativa. La asociación entre Lemuria y Kumari Kandam reforzó la percepción de que la tradición tamil había conservado una memoria profunda, ignorada o incomprendida por la historia dominante. Aunque la ciencia hubiera descartado la existencia literal de Lemuria, la idea de una tierra sumergida seguía teniendo sentido en otro nivel. No como una hipótesis geológica vigente, sino como una expresión de continuidad cultural y de resistencia de la memoria frente al olvido. Así se produjo una fusión peculiar entre ciencia temprana y mito. Lemuria aportó un marco conceptual que permitió a muchos reinterpretar Kumari Kandam sin relegarla al ámbito exclusivo de la leyenda. Al mismo tiempo, la tradición ancestral dotó a Lemuria de un contenido humano que la teoría científica nunca había tenido. De este modo, una hipótesis abandonada por la ciencia encontró refugio en la cultura, mientras que un mito antiguo adquiría nuevas capas de significado. Esta fusión no fue un engaño ni una confusión ingenua. Fue una respuesta natural a la necesidad de conectar pasado y presente, tradición y modernidad. En un mundo que comenzaba a medir, clasificar y fecharlo todo, Kumari Kandam necesitaba un lenguaje que le permitiera seguir existiendo sin ser descartada. Lemuria ofreció ese lenguaje durante un tiempo, actuando como un puente entre dos formas de entender el mundo. Aunque hoy la ciencia no reconozca continentes perdidos de ese tipo, la huella de Lemuria permanece como testimonio de un momento en el que mito y ciencia no estaban completamente separados. Ese momento permitió que una memoria ancestral encontrara un nuevo cauce, demostrando que las ideas no desaparecen simplemente porque cambien los paradigmas. Algunas se transforman, se adaptan y continúan influyendo en la manera en que los pueblos se piensan a sí mismos y a su pasado. En ese espacio intermedio, entre lo que fue considerado científico y lo que siempre fue simbólico, Kumari Kandam encontró una renovada presencia. No necesitó ser probada ni defendida con datos, porque su fuerza no residía en la verificación empírica, sino en su capacidad para integrar distintas capas de significado. La relación con Lemuria no la definió, pero sí la amplificó, permitiéndole atravesar la modernidad sin perder su esencia ancestral. La imagen de Kumari Kandam que se conservó en la memoria no era la de una tierra inhóspita ni marginal, sino la de un territorio amplio y generoso, concebido como un espacio donde la vida podía desplegarse sin las limitaciones que imponían otros lugares. Se hablaba de su extensión con naturalidad, como si su vastedad hubiese sido evidente para quienes la habitaron. No era una franja aislada ni un conjunto de islas dispersas, sino una masa continental continua, suficientemente grande como para albergar diversidad de paisajes, pueblos y formas de vida.
En esa amplitud residía parte de su importancia, era un mundo completo en sí mismo, no un apéndice de otros territorios. La fertilidad era uno de los rasgos más recurrentes en las descripciones transmitidas. Kumari Kandam aparecía como una tierra capaz de sostener a sus habitantes sin agotarse, un lugar donde el suelo respondía al esfuerzo humano con abundancia. Esta fertilidad no se presentaba como un milagro puntual, sino como una condición permanente, casi inherente al territorio. La tierra era vista como aliada, no como un recurso que hubiera que dominar. Esa relación armoniosa se reflejaba en la idea de una agricultura estable, de cosechas regulares y de una alimentación que no dependía de la lucha constante contra un entorno hostil. En el corazón de este territorio fluían grandes ríos. No se los describía con nombres precisos ni con recorridos detallados, pero su presencia era constante en el imaginario. Los ríos eran entendidos como ejes de vida, como corrientes que estructuraban el espacio y daban sentido al asentamiento humano. A lo largo de sus orillas se extendían amplias llanuras, abiertas y fértiles, donde el paisaje invitaba a la permanencia. Estas llanuras no eran simples extensiones vacías, sino escenarios de actividad, lugares donde la vida social, económica y cultural encontraba un marco estable. El agua no solo irrigaba la tierra, sino que conectaba regiones. Los ríos funcionaban como vías naturales de comunicación, permitiendo el intercambio entre distintos asentamientos. En esta geografía mítica, el movimiento no implicaba ruptura, sino continuidad. Desplazarse de un lugar a otro no significaba abandonar un mundo para entrar en otro distinto, sino recorrer distintas facetas de un mismo territorio coherente. La sensación que transmiten estas imágenes es la de un espacio integrado, donde la geografía favorecía la cohesión en lugar de la fragmentación. El clima desempeñaba un papel fundamental en esta armonía. Se hablaba de un clima templado y estable, libre de extremos prolongados. No predominaban ni el frío implacable ni el calor insoportable, sino una regularidad que permitía planificar la vida sin temor constante a la catástrofe. Las estaciones seguían un ritmo reconocible, suficiente para marcar el tiempo, pero no tan severo como para poner en riesgo la subsistencia. Este clima estable reforzaba la idea de un entorno propicio para el desarrollo humano a largo plazo. La estabilidad climática no solo tenía implicaciones prácticas, sino también simbólicas. Representaba un mundo en equilibrio, un orden natural que no imponía tensiones excesivas. En ese contexto, la vida podía orientarse hacia algo más que la supervivencia inmediata. La tradición sugiere que este entorno permitió el florecimiento de formas de organización complejas, porque las comunidades no estaban obligadas a vivir en permanente estado de emergencia. La regularidad del clima se convertía así en una condición silenciosa para el desarrollo cultural. Dentro de este paisaje se alzaban ciudades que la tradición describía como avanzadas. No se ofrecían planos ni descripciones técnicas, pero se insinuaba un nivel de organización superior al de simples aldeas dispersas. Estas ciudades eran entendidas como centros de conocimiento, administración y vida comunitaria. No surgían como imposiciones artificiales sobre el territorio, sino como extensiones naturales de él. La ciudad no se oponía al entorno, sino que parecía surgir de su lógica interna, adaptándose a ríos, llanuras y rutas naturales. La idea de ciudades avanzadas no implicaba necesariamente monumentalidad en el sentido moderno. Más bien apuntaba a una complejidad social y cultural, espacios donde se reunían sabios, donde se transmitía conocimiento, donde se tomaban decisiones colectivas. Estas ciudades eran nodos de una red más amplia, conectadas entre sí por caminos terrestres y fluviales, formando un tejido continuo de asentamientos humanos. La tradición no habla de aislamiento, sino de interdependencia, de una civilización articulada a gran escala. Uno de los aspectos más llamativos de esta geografía mítica era la supuesta conexión terrestre con otras grandes masas de tierra. Se decía que Kumari Kandam no estaba aislada por completo,
sino que se extendía o enlazaba hacia regiones que hoy se identifican con África y Australia. Esta idea no se expresaba con precisión cartográfica, sino como una intuición de continuidad. El mundo antiguo, según este recuerdo, estaba menos fragmentado, y los continentes actuales eran partes separadas de una unidad anterior. Esta conexión terrestre no se concebía únicamente como un puente físico, sino como un corredor de intercambio. A través de estas extensiones, personas, ideas y formas de vida podían desplazarse sin necesidad de atravesar grandes océanos. La humanidad no estaba confinada en compartimentos estancos, sino que compartía un espacio común más amplio. Esta visión explicaba, desde la tradición, ciertas afinidades culturales y biológicas que de otro modo resultaban difíciles de comprender. La noción de continuidad entre tierras lejanas reforzaba la imagen de Kumari Kandam como un centro, no como un margen. Desde allí, el mundo parecía irradiarse en múltiples direcciones. África y Australia no aparecían como destinos exóticos, sino como partes de un mismo entramado terrestre. La separación actual, impuesta por los océanos, se interpretaba como una condición posterior, resultado de transformaciones profundas que habían alterado la faz del planeta. Así, la geografía mítica de Kumari Kandam no era un simple escenario decorativo para una leyenda, sino un componente esencial de su significado. El territorio vasto y fértil, los ríos y llanuras, el clima estable, las ciudades organizadas y las conexiones con otras tierras componían una imagen coherente de un mundo antiguo, en equilibrio. No se trataba de un paraíso idealizado, sino de un entorno comprensible, donde la vida humana podía desarrollarse de manera sostenida. Esta geografía, transmitida sin mapas ni coordenadas, funcionaba como una cartografía interior. No pretendía guiar exploraciones físicas, sino preservar una memoria de cómo pudo haber sido el mundo antes de su fragmentación. En esa memoria, Kumari Kandam seguía existiendo como un territorio completo, no porque pudiera volver a emerger, sino porque su forma continuaba viva en la imaginación colectiva, delineada por ríos invisibles y llanuras sumergidas que aún daban sentido al origen de una civilización antigua. En aquel territorio amplio y fértil, la presencia humana no era dispersa ni improvisada. La tradición hablaba de un pueblo altamente organizado, no como resultado de una imposición tardía, sino como consecuencia natural de una convivencia prolongada con un entorno estable. La organización no surgía del miedo ni de la necesidad urgente de defensa, sino del entendimiento compartido de que la vida en común requería orden, acuerdos y responsabilidades distribuidas. Cada individuo ocupaba un lugar reconocible dentro del conjunto, y ese lugar no se percibía como una carga, sino como una función necesaria para el equilibrio general. Esta organización se manifestaba en la manera en que las comunidades se articulaban entre sí. No se trataba de asentamientos aislados, sino de una red consciente, donde las decisiones importantes trascendían lo local y se integraban en una visión más amplia. La coordinación entre ciudades y regiones implicaba un grado de planificación que solo podía sostenerse con una tradición larga de cooperación. El orden social no era rígido hasta la asfixia, pero sí lo suficientemente estable como para perdurar a lo largo de generaciones sin fragmentarse. Uno de los rasgos más destacados de esta civilización era su dominio del conocimiento astronómico. El cielo no era para ellos un misterio distante, sino un lenguaje que podía leerse. La observación de los astros formaba parte de la vida cotidiana, no como una curiosidad abstracta, sino como una herramienta esencial para comprender el tiempo, las estaciones y los ciclos naturales. El movimiento del Sol, la Luna y las estrellas estaba integrado en la organización social, marcando ritmos agrícolas, ceremoniales y comunitarios. Este conocimiento no se presentaba como una acumulación de datos, sino como una comprensión profunda de los ciclos. La astronomía no se separaba de la vida práctica ni de la reflexión simbólica. Observar el cielo era, al mismo tiempo, una forma de orientarse en la Tierra y de situarse dentro de un orden mayor. El firmamento ofrecía una referencia constante,
Una regularidad que reforzaba la idea de que el mundo seguía leyes comprensibles y que la humanidad formaba parte de ese entramado, no una entidad ajena a él. La necesidad de preservar y transmitir ese conocimiento condujo a un desarrollo temprano de la escritura. No se trataba necesariamente de un sistema complejo tal como se entendería en épocas posteriores, pero sí de una forma estable de fijar información más allá de la memoria individual. La escritura surgía como respuesta a la conciencia del tiempo, la certeza de que lo aprendido no debía perderse con la desaparición de una generación. Registrar observaciones, acuerdos y enseñanzas se convertía en una manera de extender la vida del conocimiento. Este acto de escribir no estaba desligado de la oralidad, sino que la complementaba. La palabra hablada seguía siendo fundamental, pero la escritura ofrecía un ancla, una referencia que permitía volver sobre lo dicho y contrastarlo. En una civilización que se concebía a sí misma como parte de un ciclo largo, la escritura era una forma de diálogo con el futuro. No se escribía solo para el presente, sino para quienes aún no habían nacido, como si se reconociera de antemano la fragilidad de la continuidad humana. La sociedad de Kumari Kandam se describía como estructurada y jerárquica, pero esta jerarquía no se basaba únicamente en la fuerza ni en la acumulación de riqueza. Estaba ligada al conocimiento, la experiencia y la responsabilidad. Existían roles diferenciados, y cada uno implicaba deberes claros hacia el conjunto. Los sabios, los organizadores, los encargados de la producción y los guardianes de las tradiciones ocupaban posiciones distintas, no para imponerse unos sobre otros, sino para asegurar que cada aspecto de la vida colectiva estuviera atendido. La jerarquía no anulaba la pertenencia. Al contrario, reforzaba la sensación de formar parte de un orden más amplio, donde cada nivel tenía sentido en relación con los demás. No se trataba de una estructura inmóvil, sino de un sistema flexible, capaz de adaptarse a las circunstancias sin perder su coherencia. La autoridad no se ejercía como dominación constante, sino como custodia del equilibrio, una función que debía justificarse continuamente a través de la acción y el ejemplo. En el centro de esta organización se encontraba una cultura profundamente orientada al equilibrio con la naturaleza. La tierra no era vista como un objeto a explotar sin límite, sino como un organismo vivo con el que se mantenía una relación de reciprocidad. Cada intervención humana tenía en cuenta sus consecuencias a largo plazo, no por un cálculo abstracto, sino por una comprensión intuitiva de que dañar el entorno equivalía a dañarse a uno mismo. Esta conciencia no se expresaba en términos teóricos, sino en prácticas cotidianas que respetaban los ritmos naturales. La agricultura, la construcción y el uso de los recursos seguían pautas que buscaban preservar la fertilidad y la estabilidad del territorio. La abundancia no se perseguía mediante la extracción desmedida, sino mediante la continuidad. El ideal no era crecer sin límite, sino mantenerse en equilibrio. Esta visión impregnaba la espiritualidad, la organización social y la transmisión del conocimiento, creando una coherencia difícil de romper mientras el entorno permaneciera estable. La relación con la naturaleza no era pasiva ni idealizada. Implicaba observación, adaptación y aprendizaje constante. El entorno ofrecía señales, y la civilización respondía ajustando sus prácticas. Esta capacidad de escucha era parte de su fortaleza. No se concebían a sí mismos como dueños absolutos de la tierra, sino como participantes en un sistema mayor, responsables de mantener su armonía para las generaciones futuras. No. En esta combinación de organización social, conocimiento astronómico, escritura temprana, jerarquía funcional y respeto por la naturaleza se perfilaba una civilización madura, consciente de su lugar en el mundo. Kumari Kandam no se recordaba como un experimento fallido ni como una etapa caótica, sino como una forma de vida coherente que había alcanzado un equilibrio raro incluso desde la perspectiva posterior. Su recuerdo persistía precisamente porque representaba una síntesis, la unión entre conocimiento, orden y respeto por el entorno, un modelo que, una vez perdido, solo podía sobrevivir en la memoria.
La lengua ocupaba un lugar central en la memoria de Kumari Kandam, no como un simple medio de comunicación, sino como un vínculo directo con el origen. Según la tradición, fue en aquella tierra desaparecida donde el tamil tomó forma, no de manera repentina, sino como resultado de una larga convivencia entre seres humanos y entorno. La lengua surgía de la necesidad de nombrar el mundo con precisión, de describir los ciclos de la naturaleza, las relaciones sociales y los movimientos del cielo. En ese proceso, el tamil no se concebía como una lengua entre otras, sino como una raíz profunda, nacida en un tiempo en que palabra y realidad aún estaban estrechamente unidas. Por ello, el tamil fue considerado una lengua madre. No únicamente en el sentido genealógico, como si de ella se desprendieran otras lenguas, sino en un sentido más amplio y simbólico. Era madre porque contenía una visión del mundo completa, porque había sido moldeada en una civilización que aún no había experimentado la fragmentación cultural posterior. Cada sonido, cada estructura, parecía portar una antigüedad que no podía rastrearse a un momento concreto. Hablar tamil era, de algún modo, participar de una continuidad que se remontaba a un pasado anterior a la historia registrada. Cuando Kumari Kandam desapareció, la lengua no se perdió con ella. Sobrevivió en quienes abandonaron aquella tierra y se asentaron en nuevas regiones. En ese tránsito, el tamil se convirtió en refugio. Allí donde ya no había territorio común, la lengua ofrecía un espacio compartido. Fue a través de ella que el saber antiguo logró atravesar generaciones marcadas por el cambio y la adaptación. La palabra hablada y cantada mantuvo viva una memoria que no podía fijarse en monumentos ni en ciudades, porque estos habían quedado bajo las aguas. Los poetas desempeñaron un papel fundamental en esta preservación. No eran solo creadores de belleza, sino guardianes del saber. A través de sus composiciones, transmitían conocimientos, valores y recuerdos de un mundo anterior. Sus versos no pretendían reconstruir con exactitud la tierra perdida, sino mantener su esencia viva. En la cadencia del poema, en la elección de las palabras, se conservaban fragmentos de una experiencia colectiva que de otro modo se habría diluido. La identidad tamil quedó así profundamente vinculada al continente perdido. No se trataba de una identidad basada únicamente en la geografía presente, sino en una geografía ausente que seguía definiendo el sentido de pertenencia. Ser tamil implicaba reconocerse heredero de algo anterior, de una civilización que había existido antes de que las fronteras actuales tomaran forma. Esta conciencia de origen otorgaba profundidad histórica y cultural, reforzando la idea de continuidad a pesar de la pérdida. En este contexto, la lengua se convirtió en memoria del pasado sumergido. Cada palabra funcionaba como un sedimento, una capa depositada sobre otra, acumulando significados a lo largo del tiempo. El tamil no solo describía el presente, sino que contenía ecos del pasado, resonancias de un mundo que ya no podía verse. Hablarlo era, sin saberlo, pronunciar fragmentos de Kumari Kandam, mantener viva una tierra que solo existía ya en la voz y en la memoria compartida. La desaparición de Kumari Kandam no fue recordada como un instante preciso, sino como un proceso que se desplegó en la conciencia colectiva como una sombra creciente. La tradición hablaba de un gran cataclismo, de una inundación que no llegó como un golpe súbito, sino como una transformación imparable del mundo conocido. El equilibrio que había sostenido a la tierra durante generaciones comenzó a alterarse, y aquello que había sido estable empezó a mostrar señales de fragilidad. No se trató de un castigo ni de una guerra entre fuerzas divinas, sino de un cambio profundo en el orden natural, tan vasto que escapaba a la comprensión humana. El mar, que durante tanto tiempo había sido un límite distante, comenzó a avanzar. El aumento del nivel de las aguas no fue percibido de inmediato como una amenaza definitiva. Al principio, fueron pequeños retrocesos de la costa, tierras bajas que desaparecían lentamente, riberas que se volvían inestables. La vida continuó adaptándose, como siempre lo había hecho. Sin embargo, con el paso del tiempo, la retirada de la tierra se hizo evidente.
Zonas fértiles quedaron anegadas, rutas conocidas se volvieron impracticables, y el paisaje empezó a transformarse de manera irreversible. A medida que el mar avanzaba, el territorio se fragmentó. Lo que había sido una extensión continua comenzó a dividirse en regiones aisladas. Las conexiones naturales entre ciudades y comunidades se debilitaron, y el sentido de unidad que había caracterizado a la civilización empezó a resquebrajarse. Los ríos cambiaron su curso, las llanuras se convirtieron en marismas, y la geografía que había sostenido el equilibrio social dejó de existir tal como se conocía. Cada fragmento de tierra que desaparecía llevaba consigo no solo hogares y campos, sino también recuerdos y formas de vida. En ese contexto de transformación constante, la huida de los supervivientes se volvió inevitable. No fue una retirada organizada ni una migración planificada en detalle, sino una respuesta gradual a una realidad que ya no permitía permanecer. Las comunidades comenzaron a desplazarse hacia el norte, buscando tierras más altas y estables. Este movimiento no estuvo exento de dolor. Abandonar la tierra de los ancestros significaba aceptar que algo fundamental había llegado a su fin. Sin embargo, la huida no fue un acto de desesperación ciega, sino una decisión orientada a preservar la vida y el conocimiento. Los supervivientes llevaron consigo aquello que no podía ser reemplazado: la lengua, las tradiciones, las observaciones del cielo, las historias que daban sentido a su existencia. No podían transportar ciudades ni templos, pero sí podían mantener viva la memoria de lo que había sido. En ese desplazamiento, la civilización de Kumari Kandam comenzó a disolverse como entidad territorial, pero se fortaleció como herencia cultural. Cada paso hacia tierras nuevas era también un acto de resistencia frente al olvido. Finalmente, el hundimiento definitivo del continente se convirtió en una certeza. Aquello que quedaba emergido terminó por desaparecer bajo las aguas, sellando la pérdida material de Kumari Kandam. No hubo retorno posible ni reconstrucción. El mar ocupó su lugar de manera total, borrando las últimas huellas visibles de la tierra antigua. Con ese acto final, Kumari Kandam dejó de existir como espacio físico, pero no como recuerdo. Su desaparición no fue el fin de su influencia, sino el comienzo de su transformación en memoria profunda, transmitida a través de generaciones que ya no podían señalarla en el mapa, pero que seguían sintiéndola como parte de su origen. Tras la desaparición definitiva de la tierra ancestral, la vida no se extinguió con ella. Los supervivientes de Kumari Kandam se desplazaron hacia el sur de la India, no como conquistadores ni como portadores de un proyecto de dominio, sino como herederos de una pérdida que aún no podía nombrarse del todo. El movimiento fue progresivo, extendido en el tiempo, marcado por la necesidad más que por la ambición. Al llegar a nuevas tierras, aquellos pueblos no buscaban reproducir exactamente lo que habían dejado atrás, sino encontrar un modo de continuar sin traicionar su origen. El sur de la India se convirtió así en un espacio de acogida y transformación. Allí, los descendientes de Kumari Kandam se asentaron, adaptándose a un entorno distinto, pero llevando consigo una forma particular de entender el mundo. No llegaron con relatos cerrados sobre su pasado, sino con prácticas, saberes y una lengua que ya contenía en sí misma la memoria de lo perdido. Esa memoria no se imponía a los nuevos territorios, se integraba en ellos, dando lugar a una continuidad que no dependía de la geografía original. Con el paso de las generaciones, esta herencia no se limitó a un solo lugar. Desde el sur de la India, elementos culturales comenzaron a expandirse por amplias regiones de Asia. No como una expansión uniforme ni planificada, sino como una difusión gradual, impulsada por migraciones, intercambios y contactos humanos. Las ideas, las formas de organización y ciertas concepciones del tiempo y la naturaleza viajaron con las personas, adaptándose a contextos diversos sin perder del todo su origen. Esta expansión cultural no dejó huellas evidentes en forma de imperios o conquistas reconocibles, pero sí se manifestó en afinidades sutiles. Prácticas similares,
Mitos compartidos y estructuras de pensamiento que aparecían en lugares distantes sugerían una raíz común. La herencia de Kumari Kandam no se presentaba como un sistema cerrado, sino como un conjunto de principios flexibles capaces de integrarse en culturas distintas. Su influencia no se medía por la imposición, sino por la resonancia. En este proceso, otras civilizaciones antiguas pudieron verse influenciadas sin ser conscientes de ello. El conocimiento transmitido no siempre conservó su forma original. A veces se fragmentó, otras se reinterpretó, y en muchos casos se mezcló con tradiciones locales hasta volverse indistinguible de ellas. Sin embargo, ciertos elementos persistieron: una atención especial a los ciclos naturales, una visión del tiempo no estrictamente lineal, y la idea de que el conocimiento debía preservarse para el futuro, no solo para el presente. La transmisión del conocimiento perdido fue uno de los aspectos más delicados de esta herencia. No todo pudo conservarse. Gran parte del saber ligado a la tierra desaparecida se perdió junto con ella, y lo que sobrevivió lo hizo de manera incompleta. Los supervivientes tuvieron que seleccionar, de forma consciente o inconsciente, qué merecía ser recordado. La lengua, los relatos y ciertas observaciones fundamentales se convirtieron en los vehículos principales de esa transmisión. Lo esencial no era la acumulación de datos, sino la preservación de una manera de mirar el mundo. Con el tiempo, aquello que no podía explicarse plenamente se transformó en mito. La historia de Kumari Kandam pasó a ocupar un lugar simbólico, no como un relato fantástico destinado al entretenimiento, sino como una advertencia. El mito recordaba que incluso las civilizaciones más equilibradas podían desaparecer, que la estabilidad no era garantía de permanencia. Esta advertencia no buscaba infundir miedo, sino conciencia. Invitaba a recordar la fragilidad de toda construcción humana frente a las fuerzas profundas del mundo. Así, la diáspora no fue solo un desplazamiento físico, sino una transformación cultural. Kumari Kandam dejó de existir como territorio, pero continuó viviendo en la herencia que sus descendientes llevaron consigo. Esa herencia, dispersa y adaptada, siguió influyendo silenciosamente en el devenir de las civilizaciones posteriores, no como un pasado glorificado, sino como una memoria latente que recordaba, una y otra vez, que todo origen perdido deja una huella que el tiempo no logra borrar del todo. Con el avance del pensamiento moderno y el desarrollo de disciplinas dedicadas al estudio del pasado material, la idea de Kumari Kandam fue sometida a una nueva mirada. La arqueología, apoyada en métodos cada vez más precisos, adoptó una postura mayoritariamente escéptica. La ausencia de restos directos, de estructuras verificables bajo el océano o de evidencias claras que confirmaran la existencia de un continente sumergido llevó a muchos especialistas a considerar el relato como una construcción mítica sin correlato físico demostrable. Desde esta perspectiva, Kumari Kandam no podía ser integrada en la historia factual tal como se entendía desde el rigor científico contemporáneo. Este escepticismo no nacía de una negación deliberada de la tradición, sino de los límites propios del método arqueológico. Aquello que no deja huellas tangibles resulta difícil de afirmar. El fondo marino, vasto y en gran parte inexplorado, ofrecía pocas respuestas concluyentes, y las tecnologías disponibles solo permitían acceder a fragmentos muy concretos del pasado geológico. Para la arqueología moderna, la prudencia se convirtió en norma, y Kumari Kandam quedó situada fuera del marco aceptado de la reconstrucción histórica. Sin embargo, junto a esta postura surgieron hipótesis geológicas alternativas que, sin afirmar directamente la existencia del continente mítico, abrían espacios de reflexión. Estudios sobre antiguos niveles del mar, plataformas continentales sumergidas y cambios climáticos a gran escala mostraron que la configuración actual de los océanos no siempre había sido la misma. Grandes extensiones de tierra habían quedado inundadas tras el final de la última glaciación, y regiones hoy sumergidas pudieron haber sido habitables en tiempos remotos. Estas hipótesis no confirmaban el relato tradicional, pero tampoco lo descartaban por completo.
En este contexto, Kumari Kandam comenzó a ser entendida por algunos como una síntesis cultural de múltiples procesos reales. No necesariamente un continente tal como lo describía la tradición, pero sí un recuerdo colectivo de transformaciones profundas del paisaje, vividas por comunidades humanas que tuvieron que adaptarse a la pérdida gradual de tierras habitables. Desde esta perspectiva, el mito no sería una invención arbitraria, sino una narración elaborada a partir de experiencias reales, transmitidas y amplificadas a lo largo del tiempo. El enfoque simbólico cobró entonces un nuevo protagonismo. Kumari Kandam empezó a interpretarse como un relato que expresaba algo más que un hecho geográfico. Representaba la conciencia de un origen antiguo, la percepción de haber pertenecido a un mundo anterior al actual. El mito hablaba de pérdida, de transformación y de continuidad, temas universales que trascienden la necesidad de una confirmación literal. Su valor residía en lo que comunicaba sobre la relación entre el ser humano, el tiempo y la naturaleza. Desde esta mirada, Kumari Kandam se convirtió en una memoria colectiva. No la memoria de un evento concreto, sino la de una experiencia compartida. La sensación de que la humanidad ha atravesado cambios radicales, de que el mundo no siempre fue como es ahora, y de que aquello que se pierde físicamente puede sobrevivir en la cultura. La tradición no buscaba convencer, sino recordar. En ella se condensaban siglos de reflexión sobre el origen y el destino, articulados en forma de relato. Este tipo de memoria no pertenece solo a un pueblo. Al comparar Kumari Kandam con otros relatos de continentes perdidos, como aquellos que aparecen en distintas culturas del mundo, emergen paralelos significativos. Historias de tierras sumergidas, de edades doradas desaparecidas y de cataclismos globales se repiten en contextos geográficos y culturales muy diversos. Cada una adopta una forma particular, pero todas parecen responder a una inquietud común: la necesidad de explicar rupturas profundas en la historia humana. Estos paralelos no implican necesariamente un origen compartido ni un evento único que las explique a todas. Más bien sugieren que las sociedades humanas, enfrentadas a cambios drásticos en su entorno, tienden a elaborar narraciones que preservan el sentido de continuidad. Los continentes perdidos funcionan como símbolos de aquello que se desvanece pero no se olvida, de un pasado que sigue influyendo en el presente aunque ya no sea visible. Así, en las interpretaciones modernas, Kumari Kandam ocupa un espacio ambiguo pero fértil. No es aceptada como hecho histórico probado, pero tampoco es descartada como simple fantasía. Se mueve entre la geología, la antropología y la mitología, recordando que el conocimiento humano no avanza solo acumulando datos, sino también reinterpretando las narraciones que dan sentido a la experiencia colectiva. En ese equilibrio entre escepticismo y apertura, Kumari Kandam continúa existiendo, no como un continente que espera ser descubierto, sino como una pregunta persistente sobre la profundidad del pasado humano y la forma en que la memoria transforma la pérdida en relato. Con el paso del tiempo, cuando la distancia entre el presente y el origen se volvió imposible de medir, Kumari Kandam adquirió un significado que iba más allá de su existencia física. Se transformó en el símbolo de una edad dorada perdida, no porque hubiese sido perfecta, sino porque representaba un momento de plenitud anterior a la fragmentación. En esa edad, según la memoria conservada, la humanidad no vivía en lucha constante con su entorno ni consigo misma. El equilibrio alcanzado no era ingenuo, sino fruto de una comprensión profunda del mundo y de los límites que imponía. La pérdida de esa edad no se lamentaba solo por lo que fue, sino por lo que ya no parecía posible recuperar del todo. Este símbolo no funcionaba como una idealización vacía, sino como un contraste silencioso con el presente. Al recordar una civilización capaz de sostenerse en armonía durante largos periodos, la memoria de Kumari Kandam invitaba a reflexionar sobre las rupturas posteriores. La Edad Dorada no era un punto al que regresar literalmente, sino una referencia interior, una medida con la que evaluar el rumbo tomado por las sociedades humanas. Su recuerdo planteaba una pregunta incómoda: si algo así fue posible una vez,
¿Por qué resulta tan difícil sostenerlo ahora? En ese cuestionamiento se escondía una advertencia clara sobre la fragilidad de las civilizaciones. Kumari Kandam no desapareció por decadencia moral ni por una guerra interna devastadora, sino por fuerzas que superaban la voluntad humana. Su hundimiento recordaba que ninguna estructura, por sólida que parezca, está garantizada frente a los cambios profundos del mundo. La estabilidad no es sinónimo de permanencia, y la sofisticación cultural no ofrece inmunidad frente a los ciclos de la naturaleza. Esta advertencia no era expresada con dramatismo, sino con sobriedad, como una lección aprendida demasiado tarde. La fragilidad no se presentaba como una condena, sino como una condición inherente a la existencia humana. Reconocerla implicaba abandonar la ilusión de control absoluto y aceptar que toda civilización es, en última instancia, transitoria. Kumari Kandam enseñaba que incluso las culturas más equilibradas pueden desaparecer si las circunstancias cambian, de manera irreversible. La verdadera continuidad, sugería el mito, no reside en las construcciones materiales, sino en la capacidad de transmitir sentido y conocimiento más allá de la pérdida. En ese punto se unían mito, identidad y memoria. Kumari Kandam no era solo un relato antiguo, sino un eje alrededor del cual se articulaba una forma de entender el pasado y el presente. El mito no se oponía a la identidad, sino que la sostenía. A través de él, la comunidad encontraba un origen común que no dependía de fronteras actuales ni de estructuras políticas cambiantes. La memoria colectiva se alimentaba de ese relato, manteniendo viva una conexión con algo más antiguo que cualquier registro histórico. Esta unión no buscaba establecer una verdad única ni excluir otras narraciones. Al contrario, ofrecía un espacio de reconocimiento compartido. El mito permitía integrar la pérdida sin negarla, aceptar la transformación sin borrar el origen. En la identidad que surgía de Kumari Kandam, el pasado no era una carga inmóvil, sino una presencia activa que dialogaba con el presente. Recordar no significaba quedar atrapado, sino comprender desde dónde se avanzaba. De este modo, Kumari Kandam se convirtió en una especie de archivo del pasado humano. No un archivo ordenado en fechas y documentos, sino un depósito simbólico de experiencias fundamentales. En él se acumulaban las huellas de antiguas adaptaciones, de saberes transmitidos, de errores y aciertos que habían dado forma a la humanidad. Este archivo no podía consultarse como una biblioteca convencional, pero estaba presente en la lengua, en los relatos y en ciertas intuiciones profundas sobre la relación entre el ser humano y el mundo. Como todo archivo vivo, no conservaba la información intacta, sino reinterpretada. Cada generación añadía nuevas capas de significado, resignificando el relato según sus propias circunstancias. Sin embargo, el núcleo permanecía reconocible, la conciencia de un origen común, la experiencia de una pérdida irreversible y la necesidad de aprender de ella. Kumari Kandam funcionaba así como un recordatorio constante de que el pasado no desaparece por completo, sino que se transforma en memoria activa. Al final, lo que persistía no era la imagen de un continente sumergido, sino la comprensión de lo que representaba. Kumari Kandam no fue solo una extensión de tierra desaparecida bajo el océano. Fue un origen olvidado en términos materiales, pero conservado en la profundidad cultural. Su verdadera existencia continuaba allí donde la memoria humana era capaz de integrar mito e historia sin necesidad de separarlos de manera tajante. En ese sentido, Kumari Kandam seguía cumpliendo su función más importante. No pedía ser encontrada ni demostrada, sino recordada. Su legado no consistía en ruinas por desenterrar, sino en una enseñanza silenciosa, que toda civilización nace, se equilibra y puede desaparecer, pero que aquello que se transmite con sentido puede sobrevivir incluso a la pérdida total del territorio. Así, Kumari Kandam permanecía como un origen que ya no podía verse, pero que seguía influyendo en la forma en que la humanidad se piensa a sí misma frente al tiempo, la naturaleza y el olvido. Y así llegamos al final de este relato.
Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.